Queridos estudiantes, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva entrega del curso de Derechos Humanos y Derecho Internacional Público 2. En este momento vamos a ver la segunda unidad, la unidad dedicada a un tema tan importante como es el del sistema de protección de los derechos humanos a nivel de las Naciones Unidas, ¿no? Tengamos en cuenta que esta segunda parte de la asignatura pues va a ir centrada a, después de haber visto una parte general importante para introducir la asignatura, pues va a ir ya dirigida en concreto a estudiar los mecanismos de protección de los derechos humanos en el nivel universal, en el nivel más internacional, en el nivel al cual el Estado ecuatoriano forma parte, que es el nivel de las Naciones Unidas, ¿no? Para ello, pues bueno, recordarles que esta asignatura está siendo impartida en la Universidad Técnica de Manabí, que es una asignatura muy importante, una unidad también a la que le tendrán que prestar una gran atención, al igual que a las clases que va a dar el profesor Benito Cano, profesor tutor de la asignatura, y yo como profesor autor quiero un poco hacerles una introducción de esta importante disciplina. Importante por varios motivos, ¿no? Importante porque a partir de ahora pues vamos a ver más los derechos humanos en la práctica internacional. Recordemos que el derecho internacional público es una disciplina paralela, distinta en su genealogía y en sus mecanismos de conformación, de formación del derecho y también de aplicación del derecho, distinta a el derecho nacional, porque como todos ustedes saben, el derecho internacional va a obligar principalmente y en primera instancia a los estados. Después también, como veremos más adelante, en esta asignatura también va a generar obligaciones para los ciudadanos, los individuos, aquellas personas que también van a ser sujetos del derecho internacional. Pero en primer lugar hablamos de los estados, ¿no? Entonces, el sistema universal es un sistema, el de las Naciones Unidas, que se conforma después de la Segunda Guerra Mundial, después de esa trágica experiencia para el mundo occidental y en realidad para todo el planeta, que se vio de una forma u otra involucrada, y entonces se genera este mecanismo para que no se vuelvan a repetir esas grandes atrocidades que habían involucrado a, sobre todo, los países occidentales, centroeuropeos, pero que en realidad había afectado a gran parte del planeta, sino a todo, ¿no? En el que había unos países perdedores, en los que principalmente colocaríamos a los países de Italia, Alemania y Japón, y una serie de países vencedores, principalmente los países de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, que curiosamente pues, son tres de los países que conforman ese Consejo, y junto a la Unión Soviética, perdón, y esos cuatro países junto a China conforman el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que sería el órgano ejecutivo y más importante de las Naciones Unidas. Que no vamos a estudiar las Naciones Unidas como en términos generales, sino en su relación con los derechos humanos. Entonces, pues, cuando vemos un poco los tratados internacionales, que ya los hemos estudiado mucho, ¿no? La conformación, el sentido, la orientación de los tratados internacionales, pues veremos que el tratado internacional fundacional de las Naciones Unidas pues es la Carta de las Naciones Unidas. Tratado internacional en el que ya, de hecho, pues se habla de la importancia de la salvaguarda de los derechos humanos, precisamente para poder consagrar la paz mundial, ¿no? Porque la mayor de las preocupaciones de las Naciones Unidas es el que no se produzcan actos como el de la Segunda Guerra Mundial, que, como sabemos, donde se produce una mayor cantidad de violaciones de derechos humanos es precisamente durante el desarrollo de un conflicto de carácter bélico. En ese sentido, entonces, tendríamos en primer momento el tratado internacional, el tratado fundacional de las Naciones Unidas. Pero posteriormente nos vamos a encontrar con que existen otros muchos instrumentos internacionales dentro de la sede de las Naciones Unidas que van a tener importancia a la hora de salvaguardar los derechos humanos. Tenemos también, que es muy importante hacer esa diferenciación que ya hemos hecho con anterioridad en las partes generales del derecho internacional público, entre lo que sería una declaración, ¿no? Y lo que sería un tratado internacional. Las declaraciones son aquellas que tienen pues quizás una validez moral, que tienen pues o se plantean como un horizonte a cumplir en materia de protección de derechos humanos, pero que realmente no hay un carácter vinculante legal por el cual los estados tienen una serie de obligaciones concretas para la consecución de los derechos
que vienen contenidos en este tipo de instrumentos o declaraciones, también llamados en inglés con el término de soft law. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el mayor o más importante o el instrumento legal de soft law por antonomasia, pues sería la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que como sabemos, pues tiene un total de 30 artículos en el cual pues tenemos hay en este instrumento contenidos pues tanto derechos de carácter civil y político como derechos de corte social, económico y cultural. Este es un instrumento muy importante porque probablemente se considera el instrumento más importante que existe hoy en día en materia de protección de derechos humanos, que hoy en día además la importancia es tal que es casi que, o se considera por gran parte de la doctrina, como un derecho de carácter consuetudinario, es decir, tendría por el uso y valor que se le ha dado a ese instrumento, pues en total hoy en día pues un valor también legal vinculante, ¿no? Después nos vamos a encontrar con algo muy interesante en el desarrollo de los propios instrumentos internacionales de derechos humanos en las Naciones Unidas, que los tratados internacionales que van a desarrollar a esta primera declaración, que es de 1948 y que abre todo lo que sería el resto de los instrumentos en materia de protección de derechos humanos, pues nos vamos a encontrar con que es desarrollado por los dos importantes pactos internacionales, como es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, que son de 1966, pero que no entraron en vigor hasta aproximadamente 1977. Si no recuerdo mal, esas fechas se pueden consultar también por parte de ustedes cuando vayan viendo estos instrumentos de carácter legal. Lo interesante, como ya ven, es que hay de un primer instrumento legal que de alguna forma contiene todo tipo de derechos, sin ningún tipo de discriminación, pues nos encontramos con que ahora va a haber una dicotomía en la protección de los derechos, por un lado civiles y políticos, y por otro lado de carácter económico, social y cultural. Esto tiene que ver con algo que ha marcado, hasta la caída del muro de Berlín en 1992, el sello ideológico de la protección de los derechos humanos en términos generales, pero que se ha visto también claramente a nivel de Naciones Unidas, como es el hecho de que la Guerra Fría haya tenido también consecuencias muy importantes en la consecución o desarrollo de los derechos humanos, ¿no? Por Guerra Fría, ¿a qué nos referimos? Que es un término que ustedes deberían de conocer, y nos referimos a ese conflicto, ¿no?, en el que las dos superpotencias del momento, desde el periodo de después de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín en el 89, pues van a estar confrontadas, ¿no? Estados Unidos por un lado y por el otro lado la Unión Soviética. En el caso pues, de Estados Unidos, pues nos vamos a ver que se aboga normalmente porque haya un mayor respeto de los derechos de carácter civil y político, y por parte de la Unión Soviética pues va a haber pues, un valor especial, privilegiado de los derechos económicos, sociales y culturales, y después va a haber pues una menor importancia por el respeto de los derechos de carácter civil y políticos, que de manera peyorativa pues también se les tildaba como derechos burgueses, ¿no? Esta dicotomía, estas diferencias ya la hemos visto en la asignatura de Derechos Humanos y Derecho Internacional Público 1, pero que no está de más volverlo a recordar. Y es importante también porque incluso los mecanismos de protección de los derechos humanos van a ser distintos. Es decir, si ustedes ven, por ejemplo, los protocolos que van a desarrollar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con el cual pues, se genera las posibilidades de llevar a cabo peticiones individuales ante los organismos de protección de los pactos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pues vemos que estas peticiones individuales para los derechos de carácter civil y político a través del Comité de Derechos Humanos se puede hacer desde prácticamente el inicio de la andadura y la entrada en vigor del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero sin embargo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que también puede recibir peticiones de carácter individual en caso de violaciones de los derechos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no ocurre hasta hace apenas una década, y aún así son muy pocos los países que han ratificado este mecanismo para poder revisar demandas de carácter individual.
Con lo cual, como además los países occidentales, de alguna forma, con un corte liberal en su percepción y concepción de los derechos humanos desde una perspectiva ideológica, pues abogan por los derechos civiles y políticos, estos tienen mecanismos de protección mucho más desarrollados de los que vamos a encontrar, por ejemplo, en los mecanismos de los pactos que tratan de amparar a los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Entonces, aquí de alguna manera lo que podemos ya percibir es que existe una división ideológica de los derechos humanos, ¿no? Y estos tres instrumentos, que serían la Declaración Universal de Derechos Humanos, por un lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por otro, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos